toca desarrollar un tema sumamente particular que está vinculado con la patria potestad. Y vamos a dar un esquema bastante específico respecto a lo que implica el desarrollo de esta línea temática. Y para ello vamos a mencionar, en primer término, todo el contexto sustantivo, procesal y procedimental que ha provocado el contexto de reforma respecto de la patria potestad. ¿Correcto? Segundo, vamos a analizar el análisis de lo que implica el desarrollo del activismo judicial para poder resolver un elemento que se desprende de la naturaleza de la patria potestad, que es la tutela del vínculo. Seguidamente vamos a analizar el contexto de todo lo que implica la tenencia compartida para analizar sus fundamentos constitucionales, el análisis del metaprincipio del interés superior del niño, los factores que permiten evaluar el contexto de la patria potestad respecto a lo que son derechos, obligaciones, condiciones y también la autonomía del sujeto de derechos niño o adolescente en un conflicto de progenitores. ¿Correcto? Vamos a explicar algunos mitos que se han suscitado contra la tenencia compartida, siendo el adelanto más significativo el hecho de que muchos imaginen que se trata de un 50-50, cuando en realidad no es así. Vamos a analizar la perspectiva de género, que aunque parezca increíble, es importante de detallar, principalmente porque en esta posición los fundamentos que normalmente dan origen a muchas pretensiones que no logran tener un sustento ni constitucional ni procesal, tienen que ser evaluados porque los jueces tienen que fundamentar sus decisiones. Y finalmente vamos a analizar los retos de la tenencia compartida a efectos de dar algunas pautas, principalmente porque eso es el valor, el elemento más importante respecto de lo que implica patria potestad en un contexto contemporáneo. ¿Correcto? Entonces, comencemos nuestra explicación sobre la base del sumario que hemos expuesto. En primer término, mis queridos amigos, cuando tenemos que definir el contexto de cambios en el ámbito del derecho de familia respecto a lo sustantivo, lo procesal, lo procedimental, tenemos que considerar un factor esencial. El derecho de familia es uno de los principales, si no el más antiguo, de los elementos que dan formación al sistema jurídico y al derecho tal como nosotros lo conocemos en la actualidad. ¿Correcto? Producto de las relaciones familiares es que se genera la costumbre. Del consentimiento de toda una comunidad basada en relaciones familiares es que se generan las reglas, los principios jurídicos. Y en función del predominio de una determinada comunidad sobre el resto de la población, es que se genera el concepto de Estado, donde surge la administración liderada desde un inicio por ¿quiénes? Por grupos sociales dominantes. Muy bien, sobre esa base, entonces el derecho de familia siempre ha tenido una incidencia sumamente especial en todo lo que significa, ¿qué cosa? La historia de Occidente. No vamos a hacer referencia ni al mundo andino ni al mundo oriental. Pero en el ámbito del derecho occidental, lo que nosotros conocemos en sus dos perspectivas, en el sistema jurídico romano-germánico, canónico francés y en el sistema del common law, señores, el contexto de génesis del derecho proviene del derecho de familia. ¿Correcto? Entonces, sobre la base de la materialización de las relaciones familiares es que se construye Estado. Y les voy a dar dos simples explicaciones que fundamentan este punto. Con los romanos surge la necesidad de identificar a una población dominante. Y la única manera de generar ese reconocimiento de población dominante es a través del reconocimiento social. ¿Y cómo se puede hacer el reconocimiento social? A través del matrimonio.
Y solo a través del matrimonio entre patricios, personas de clase alta, es posible detallar condiciones, obligaciones, derechos entre las partes que intervienen a efectos de la generación de lo que hoy por hoy conocemos como relaciones familiares. ¿Correcto? Ese concepto entonces de matrimonio sustituye al concepto de nupcias, que era la referencia privada que normalmente existía hasta ese momento. ¿Qué significa lo privado y lo público? Significa que a nivel privado eran los paterfamilias quienes casaban a sus hijos y era el factor social el que les permitía tener un determinado predominio. Como esto no necesariamente se podía formalizar, con el rapto de las Sabinas es que se genera el concepto del matrimonio, donde interviene el Estado, superando la perspectiva privada. ¿Correcto? ¿Esto por qué es importante? Porque ahí se define el concepto de la patria potestad, identificando dos elementos o dos instituciones jurídicas sumamente referenciales. Téngase en cuenta que en ese momento, señores, las personas de clase social dominante, patricios, tenían determinados derechos y determinadas condiciones, no solamente entre sí a nivel del matrimonio, como cónyuges, ¿correcto?, sino también como ciudadanos en el Estado romano. Le doy una simple referencia. Las mujeres romanas sí se podían divorciar y tenían derechos, ¿correcto? Si no me creen, lean solamente la historia de la hermana de Julio César, quien se casaba prácticamente a voluntad con quien quería, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque los romanos habían establecido una condición de subordinación respecto a la pareja que se llamaba manus. Y por eso es que los matrimonios podían establecerse matrimonio con manus, esto es matrimonio con dominio sobre la pareja, en otras palabras, el dominio ¿de quién? Del varón sobre la mujer, y matrimonio sine manus, donde la mujer mantenía sus condiciones sociales y económicas aún frente al cónyuge. Evidentemente esto se había establecido ¿para qué? Para que mujeres de clase pudiente pudieran separarse de personas cuya capacidad y nivel socioeconómico era menor. ¿Correcto? ¿Qué tiene que ver esto con la patria potestad? Todo. Porque si estamos analizando el contexto de la individualidad, de las capacidades y de las condiciones sobre las cuales se fue generando y creando elementos de carácter jurídico, es evidente que la relación con los hijos iba a tener una significación especial. Por ello, el concepto de la maternidad le permitía a las mujeres mantener un cuidado sobre los hijos hasta la edad de los núbiles y hasta la edad de la juventud. Esto es en una etapa preliminar al matrimonio. ¿Qué significa esto? En esa época, señores, las niñas, los jóvenes, se casaban a los 14 y a los 12 años. Ese era el promedio, ¿correcto? Los pubertos eran los adolescentes que tenían capacidad de procrear. Y esto es relativamente importante porque nos permite decir que esa identificación de capacidad está asociada al contexto biológico. Y esa capacidad está sujeta también a las facultades que tienen los progenitores respecto a los hijos. Pero un momento, ese elemento inicial sobre la cual se construye la categoría jurídica de la patria potestad es solamente para el varón, ¿correcto? No es
una condición favorable para las mujeres. Las mujeres podían divorciarse, las mujeres podían tener su patrimonio, las mujeres inclusive podían requerir compensaciones respecto de lo que era el matrimonio que habían tenido con su cónyuge, pero no tenían atribuciones sobre los hijos cuando estos fueran púberes y núbiles, mujeres y, bueno, en primer término varones y en segundo término niñas, ¿correcto? Ahí surge el concepto de la patria potestas. ¿Por qué esa denominación? ¿Correcto? Patria potestas. Porque esa condición estaba vinculada al origen, al desarrollo y a la proyección conquistadora de Roma. Y luego se traslada, se convierte en la figura del pater familias, ¿correcto? Donde es el líder de la familia el que asume el control de todos los integrantes de su grupo familiar, ¿correcto? Muy bien. Por eso que este concepto de pater familias se va a generar en función de dos elementos derivados de la naturaleza en un contexto jurídico. Los paterfamilies, por regla general, eran ¿quiénes? Los ascendientes de mayor nivel en el grupo familiar. Generalmente los abuelos o los bisabuelos. ¿Correcto? Pero recuérdese, estos abuelos, estos bisabuelos, tenían hijos mayores de edad. Pero estos mayores de edad no eran autónomos. Si los hijos mayores de edad querían emanciparse del poder del pater familias, tenían que irse con el ejército a conquistar nuevos territorios. En otras palabras, una persona adulta para la época romana, para poder gozar de su plena autonomía, inclusive su propio matrimonio, tenía que estar fuera del ámbito de vinculación de su padre, ¿correcto? El gran detalle está que los romanos iban a servicio militar y los que sobrevivían regresaban a Roma. Pero al regresar a Roma se ponían en un rol subordinado frente al patriarca, ¿correcto? Ahí es importante detallar que entonces la figura del pater familias no es la del padre, es la del jefe cabeza de familia, ¿correcto? ¿Por qué es importante detallar esto? Porque se asumía que no necesariamente los romanos tenían una relación directa entre las actividades sexuales y el nacimiento de los hijos. No había esa vinculación porque el contexto sexual para los romanos era relativo. En otras palabras, no había mayor énfasis. ¿Correcto? ¿Por qué no había énfasis? Porque eran soldados y por lo tanto no estaban cerca a su propio matrimonio y por lo tanto todo se relativizaba. Ahora bien, ¿qué surge en ese contexto? Surge el genitor. ¿Y quién es el genitor? El que engendra. Por ello es que hay muchísima confusión en la doctrina, no solo en la peruana, sino también en la comparada, que imaginan que el pater familias es el padre biológico que tiene facultades legales, cuando no es así. En esa época, estamos hablando de hace 24 siglos, había una diferenciación y separación de categorías, ¿correcto? Era el pater familias el que tenía el dominio de todos los integrantes de su familia, incluidos las esposas de sus hijos, incluidos los nietos, los hijos de sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la facultad plena de dirigir su familia, ¿correcto? El contexto que podían ejecutar sus hijos, por ejemplo, en el contexto del matrimonio procreando, les permitía a esos hijos tener la condición de genitor, pero estaban supeditados a lo que diga el patriarca respecto a la educación, crianza,
correcto, y cuidado de los hijos que en este caso se convierten en nietos. ¿Estamos? Esa es la representación que es importante de detallar. ¿Por qué los abogados, los especialistas, no detallan estos elementos? Porque por regla general, y salvo muy honrosas excepciones, que en el país no existen, no hay especialistas de derecho de familia que hayan analizado y estudiado el contexto del derecho romano, como si fueran dos especialidades totalmente excluyentes entre sí, sin tomar en cuenta que los fundamentos del derecho civil y del derecho de familia son netamente romanos, ¿correcto? Tanto es así que confunden figuras jurídicas como capacidad, como dominio, como subordinación, como manumisión. Son conceptos totalmente diferentes y por eso el derecho romano es sumamente importante. Muy bien. Ante estas características, los hijos teniendo pater familias y siendo adultos, podían ampliar y extender la línea patriarcal de su familia. Les doy un ejemplo. Julio César adoptaba. ¿Y por qué adoptaba? A pesar de haberse casado varias veces. Porque el contexto militar de la época permitía decir que la alta tasa de fallecimientos producto de ir a la guerra podía acabar con una familia, ¿correcto? Y era el hijo mayor el que heredaba todo el patrimonio del pater familias. Oiga, pero si ese pater familias tenía varios hijos, bueno, el segundo hijo, el tercer hijo, el cuarto hijo, no recibía ningún tipo de herencia. Y para eso debía asumir su propia capacidad económica. ¿Correcto? Por eso estaban vinculados a la actividad militar. El tener posesión, el tener dominio sobre territorios cuando sean conquistados, les permitía a estos señores tener una capacidad económica con la cual ellos se convertían en el pater familias de sus propias familias. ¿Correcto? Muy bien. ¿Por qué es importante detallar este factor social e histórico? Porque cuando cae el Imperio Romano 453, viene, ¿qué cosa? El contexto germánico que destruye la civilización romana. Y paulatinamente se desarrolla el contexto de dominio de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, para el caso de nuestro estudio, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque excluye cualquier tipo de consideración jurídica a todo tipo de relación familiar que no sea matrimonio. En otras palabras, gracias a la Iglesia Católica, solo se iba a proteger el contexto del matrimonio celebrado ante el Estado y entre personas capacitadas y legitimadas para contraer matrimonio. ¿Correcto? ¿Esto qué terminó por provocar? La diferenciación entre el pater y el genitor. Se unificaron. ¿Por qué? Porque ya no existía el concepto de grupo familiar. Lo que ahora iba a existir, ¿qué cosa era? Las líneas ascendientes y descendientes en un contexto de relación familiar mucho más extenso. En otras palabras, ahora cuando una persona se casaba, automáticamente pasaba a tener, ¿qué cosa? Una plena autonomía, no solamente de su propio destino, sino de dirección de su familia si es que era varón. Y ahí el concepto de patria potestad que venía del Imperio Romano se desarrolla y logra tener el concepto que hasta el día de hoy le asignamos. Ese concepto de patria potestad prevaleció literalmente del siglo V después de Cristo hasta la primera revolución industrial y se formalizó en una época de decaimiento recién en 1989 cuando surge la Convención de Derechos del Niño y Adolescentes. ¿Correcto? Esta condición del derecho canónico
que unifica genitor con pater familias es amplificado de forma positiva por Napoleón Bonaparte en su Código Civil de 1804, cuando 100 años antes Jean Domat había configurado la necesidad de establecer determinadas características a nivel de gradación entre principios y normas. Esto es articulado normal. Por eso es que se generó la división entre principios jurídicos y, ¿qué cosa? Los artículos que tenemos en nuestro Código Civil. Y nuevamente, se excluye todo tipo de situación familiar que no fuese el matrimonio. ¿Correcto? ¿Y por qué es importante detallar este punto? Porque, nuevamente, la doctrina nacional y comparada falla en este punto. El mundo moderno que se dio desde la caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa tenía un marcado predominio en el ámbito social. Y Francia, donde se desarrollaba el contexto de una monarquía absolutista, tenía característica de ser un estado sumamente retrógrado en el tiempo. Napoleón Bonaparte, que buscaba crear un país moderno, opta por radicalizar las condiciones sociales, culturales y religiosas del matrimonio, y por eso es que tenemos un código civil tan excluyente de cualquier otra posición. Ese código de 1804 es tan significativo para nuestro momento actual que, por ejemplo, si ustedes hoy, 7 de octubre del año 2023, si revisan el Código Civil en el libro de familia o en el libro de sucesiones, se van a dar cuenta que no hay ningún otro tipo de familia más que la familia matrimonial. Lo que hablan en los demás elementos, como por ejemplo el consejo de familia, como por ejemplo el contexto de vínculo familiar, es sumamente limitado. No hay expresa mención a las familias amplias. No hay el reconocimiento familiar. Son las reformas actuales que modifican el alcance de lo que quiso hacer el legislador en 1984. ¿Hay una transformación muy radical? Claro que sí. Contexto, el derecho francés lo que hizo es privilegiar el contexto de la relación del pater sobre los hijos. Y se extiende favorablemente los elementos de reconocimiento de derechos a la madre. Es recién en 1804 en que los dos progenitores van a tener una categoría equivalente respecto de los hijos. ¿Correcto? Solamente en el ámbito de la crianza. Ahí entonces nos damos cuenta que todo el proceso de evolución del pater familias, de la patria potestad, tiene una necesaria configuración correcta según el proceso histórico, pero también según el fundamento. No es lo que todo el mundo dice, porque nunca lograron identificar los antecedentes. Es más, se sigue insistiendo en la repetición de muchos valores y muchos elementos que prácticamente no son parte del desarrollo teórico del derecho romano. No lo son. Y si no me creen, por favor, revisen cualquier libro de derecho romano y se van a dar cuenta de una serie de falencias y errores de la doctrina del derecho de familia. Y esto me permite detallar, inclusive en el contexto del Código francés de 1804 con la codificación, es que se excluye de forma radical, ¿qué cosa? Cualquier otra forma de vinculación. Y eso prosperó en nuestro país hasta el penúltimo Código Civil que hemos tenido en el siglo XX. Y fíjense, en el Perú,
desde inicio del siglo XX hasta prácticamente 1936, en el Perú hemos tenido 3 categorías vinculadas al contexto de la filiación. Filiación natural, que en realidad es, ¿qué cosa? La matrimonial, cuando en realidad eso debió ser filiación legal. ¿Correcto? Tienes la filiación vinculada esencialmente entre personas sin relación matrimonial. Y por último tienes la filiación espuria. ¿Quiénes eran los hijos espurios? Los hijos procreados con concubinas. Esto es, los hijos de un hombre casado con mujer soltera. ¿Cómo se denominó esa categoría que proviene del derecho francés de 1804? Mil perdones, es la garganta que ya me está fallando. ¿Qué es lo cuál es la figura que generó esto? Señores, se llama barraganía. ¿Y qué cosa es la barraganía? Es el reconocimiento, ojo, no otorgamiento de derechos, es el reconocimiento de una segunda relación de una persona casada, varón, con una mujer. ¿Y por qué? Porque en el contexto de la edad moderna, antes de la Revolución Francesa, muchos burgueses y muchos nobles tenían parejas extramatrimoniales. ¿Correcto? Por eso Napoleón Bonaparte quiso eliminar y estableció reglas mucho más estrictas respecto de la patria potestad. Por ello, si ustedes revisan el inicial articulado del Código Civil de 1984, se darán cuenta que, por ejemplo, patria potestad y tenencia eran prácticamente equivalentes. Y esa diferenciación se da recién en el Código del Niño y Adolescente. ¿Correcto? Recién se da en el Código del Niño y Adolescente, y por eso es que es importante enfatizar que nosotros hacemos mucho de elementos históricos, porque lamentablemente ningún otro profesor lo expone así. Entonces, muchas de las figuras jurídicas que tenemos en nuestro sistema jurídico no logran tener un fundamento correlativo sobre lo que significa la norma y lo que significa el contexto de aplicabilidad. Se cree, se asume, se impone, ¿qué cosa? Un valor relativo, principalmente porque esto exige mucho estudio. Y por eso es que te siguen dando la misma teoría. Si usted revisa los videos de todos los profesores en estas materias, prácticamente van a decir lo mismo. El único que dice un elemento diferente soy yo. Y esto no por una cuestión de vanidad, sino porque es importante entender estas diferenciaciones, porque luego los contextos de filiación, los contextos de tenencia, los contextos de régimen de visitas, los contextos de familias ensambladas, los contextos de acogimiento familiar, se tienen que reconfigurar, porque hoy por hoy ni siquiera deberíamos hablar de patria potestad. Lo que deberíamos hablar es de parentalidad, que es un elemento derivado de la Convención de Derechos del Niño de 1989. Entonces, son necesarias estas explicaciones para no generar ningún tipo de confusión. ¿Correcto? En este primer punto, que es el contexto de la evolución de la figura jurídica, vamos a pasar entonces a un segundo elemento, que es el reconocimiento de la constitucionalización del derecho a familia y del derecho procesal civil, del derecho procesal de familia, respecto a la configuración justamente de la patria potestad. Señores, veamos el trámite legal en términos históricos. Miren, 1933, Constitución peruana, es la tercera más antigua, ¿correcto? Constitución de 1933. ¿Y por qué la vamos a detallar? Porque, señores, esta Constitución es la que va a generar
el contexto preliminar sobre la cual normalmente se va a tomar en cuenta, ¿qué cosa? El factor social. Luego viene, fíjense bien por favor, 1969, ¿correcto? 1969. ¿Qué pasó? Convención Americana. Correcto, Convención Americana. Por eso es que va a ser importante entender que el contexto de evolución después de la Segunda Guerra Mundial, donde surgen los derechos humanos de primera y segunda generación, recién se van a masificar en el contexto iberoamericano con la Convención Americana 1969. Pero no teníamos todavía una constitución. Surge por eso en 1979, 10 años después, la constitución preexistente, la actual. Y ahí es donde se reconoce la importancia de los derechos humanos y la regulación de los derechos fundamentales. Y recuérdense, tanto en la Constitución del 79 como en el 93, el artículo 2.2 reconoce que todas las personas son iguales en derechos. Y en el contexto familiar, varón y mujer, a nivel de cónyuges y a nivel de condición de progenitores, también son iguales. Entonces, si ya existía un valor constitucional, un valor a nivel de derechos humanos que garantizaba la igualdad en un contexto de relaciones familiares, véase cómo es que en 1984 el legislador insiste en la visión de la Constitución de 1933 para identificar diferencias en el ámbito de las relaciones familiares. Y les voy a dar 3 simples ejemplos para demostrar que el Código Civil del 84 nació muerto, ¿correcto? Nació muerto en el ámbito del libro de familia. Muchos dicen, no, pero el código es importante. No, señores, el código no es importante. Y no porque no quisiera que tuviera efecto. El código nació con severos problemas de interpretación, ¿correcto? Por eso es que hago mención a 1969, Convención Americana. ¿Y qué pasó antes? 1966, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 1948, Derechos Civiles. ¿Por qué es importante entonces detallar el contexto de constitucionalización, de internalización a nivel de derechos humanos? Porque los fundamentos no logran ser comprendidos por el legislador a nivel del Código Civil. ¿Correcto? Nótese que para ese contexto ya teníamos un Código Civil 1936 que inclusive cuando regula por primera vez el matrimonio civil provocó un caos social. ¿Cuál caos social? No se quiso reconocer los derechos de la mujer a tener independencia. Y esos rezagos los tuvieron justamente en el Código Civil de 1974. Y si no me creen, por favor, revisen los antecedentes del Código Civil del 84. Y por eso les voy a dar 3 simples ejemplos. ¿Correcto? 3 simples ejemplos. Primer ejemplo. Fíjense, señores, hasta el día de hoy, porque no se modificó el artículo, si una persona tiene un hijo preexistente a un matrimonio, para que ese hijo viva con la pareja matrimonial, es la pareja matrimonial la que tiene que dar la autorización. Hasta el día de hoy sigue vigente, ¿correcto? En otras palabras, si un varón o una mujer tienen un hijo antes de conocer a su pareja con la que se van a casar, a esa persona le tienen que solicitar el permiso para que ese hijo viva con ellos. Pregunta, ¿hoy por hoy ese artículo es funcional? Para nada. Pero ahí se dan cuenta de ese error. Segundo ejemplo. Señores, hasta el día de hoy nadie ha eliminado la obligación que tienen los cónyuges de solicitar permiso para trabajar. Y esa norma fue establecida para que las mujeres que se casaban y tuvieran un empleo, le soliciten al esposo esa autorización. ¿Por qué? Porque se pensaba que la mujer cuando tenía actividad laboral o actividad económica iba a provocar la separación matrimonial. Fíjense los rezagos
del Código de 1936 en el Código Civil del 84. Y el tercer elemento, que inclusive es el más grave aún. ¿Por qué más grave? Porque si ustedes revisan el esperpento del proyecto de reforma del Código Civil del año 2017 al año 2018 en el Ministerio de Justicia, se mantiene la figura del hijo alimentista. ¿Quién es el hijo alimentista? Aquella persona que probó que sus progenitores han tenido intimidad, correcto, durante la época de la concepción, pero no ha probado su identidad genética, su filiación. ¿Y cuáles son los peligros de tener una figura como la del hijo alimentista en nuestra actualidad? Uno, desconoce el contexto natural y humano de la identidad. Desconoce el contexto de los derechos económicos y familiares de cualquier sujeto nacido en una familia. No le reconoce ni siquiera el derecho de sucesión. Los hijos alimentistas no heredan, ¿correcto? Y tampoco tienen alimentos cuando son mayores de edad. Pregunta, ¿para qué mantenemos una figura abiertamente inconstitucional? Y señores, en la reforma del Código Civil que se quiso hacer a nivel de proyecto por connotados juristas, participaron jueces de la Corte Suprema, titulares, participaron especialistas en derecho de familia y derecho de sucesiones, y los errores en ese proyecto son sumamente graves, como si estuviéramos no en 1984, como si estuviéramos en 1936. Y si no me creen, simple, ingresen Ministerio de Justicia, anteproyecto del Código Civil y bajen. Y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo no es una exageración. ¿Por qué les detallo estos elementos? Porque, señores, cuando comenzamos a darnos cuenta que el Código Civil de 1984 es totalmente disfuncional con respecto de los derechos de los niños, tenemos que tener en cuenta que 5 años después se aprueba la Convención de Derechos del Niño y Adolescente, que provoca, para el caso peruano, que el Perú regule el Código del Niño y Adolescente recién en el 2000, 11 años después. ¿Correcto? 11 años después. ¿Y por qué es importante la Convención de Derechos del Niño y Adolescente? Porque por primera vez concede una categoría que nunca había sido identificada previamente. ¿Cuál es? La categoría de sujeto de derechos. Y la condición de sujeto de derechos es relativamente importante porque les da autonomía plena frente a los progenitores. Por eso es significativo. Pero hay un detalle. Esa convención y el Código de Niños y Adolescentes nunca les reconocen la aptitud de capacidad plena. ¿Por qué? Porque el Código Civil de 1984 concede a los adolescentes entre los 14 hasta los 18 años capacidad relativa para determinados actos, inclusive la posibilidad de casarse. Y debajo de los 14 años hasta la condición de recién nacido, la posibilidad de tener capacidad nula. ¿Correcto? Por eso que, por ejemplo, en el contexto penal surge la indemnidad sexual y surge la autonomía o libertad sexual, que son conceptos totalmente distintos. Muy bien. Esto entonces, ¿qué nos permite detallar? Que ya comenzamos a observar un desnivel entre lo que implica la tutela de derechos vinculados al ámbito constitucional, al ámbito convencional, al ámbito de derechos humanos y la regulación civil. ¿Correcto? Y ahí se insiste en un elemento negativo, patria potestad vinculada a la tenencia como si fueran la misma figura jurídica. Y lo que detallaba el Código Civil en su momento era que inclusive en caso de separación de los progenitores, correcto, en caso de separación del matrimonio, aun cuando la madre provocase esa separación, es ella la que ejercía la patria potestad. Ojo, elimina la categoría de patria potestad a favor de los varones. Inclusive es mucho más radical que lo que había establecido Napoleón Bonaparte en 1804. Por eso les doy el antecedente histórico. Y si no me creen, hagan las equivalencias a nivel de normas. En 1804,
Napoleón Bonaparte decía que papá y mamá tenían los mismos derechos respecto a los hijos. Y fíjense, 1984, literalmente 180 años después, el legislador peruano dijo, no, es la mamá la única que iba a tener patria potestad. ¿Correcto? Por eso, cuando se hizo la reforma de ese artículo en el año 2008, se provocó una crisis total en el contexto dogmático al aprobarse la tenencia compartida. El gran problema es que ningún juez la aplicó. Y como ningún juez la aplicó, recién el año pasado se modificó otra vez la tenencia compartida para hacerla obligatoria en caso sea viable. Esto es, en caso de que no exista un conflicto grave entre progenitores. ¿Correcto? ¿Por qué les detallo todas estas referencias? Insisto, para que vean cómo se van formando estas figuras y estos elementos que van a resultar sumamente especiales. ¿Correcto? Muy bien. Sobre esta base, entonces, ¿qué es lo que vamos a establecer? Señores, lo que vamos a establecer en términos formales ahora va a ser un criterio absolutamente, ¿qué cosa? Referencial respecto de lo que implica la tenencia en un contexto de evolución, ¿correcto? Ya estamos hablando de patria potestad, ya estamos hablando de tenencia. ¿Cuándo? En el año 2000. En el Código del Niño y Adolescente se estipula la condición de generar justamente esta referencia de identificación de figuras jurídicas excluyentes, ¿correcto? En una sola. En el 2000, recién los legisladores dijeron, patria potestad es de los dos progenitores y la tenencia la iba a tener uno de los progenitores. Y ahí surge una diferenciación. ¿Por qué? Porque se generó una referencia bastante importante. ¿Cuál fue esa referencia? El contexto y la figura de la guarda. ¿Correcto? ¿Por qué va a ser importante entonces detallar esas condiciones? Porque recuérdese que la guarda es una figura jurídica que ya venía a desarrollarse en este contexto, ¿correcto? Y por eso es que surge la tenencia. Pero fíjense nuevamente en el contexto temporal. Tenencia hace alusión a ¿qué cosa? A una propiedad. Todavía no existía la categoría de, ¿qué cosa? Sujeto de derechos, y por lo tanto, no es posible entonces aplicar un criterio de diferenciación. ¿Estamos? Es importante diferenciar estos elementos. Por ello, señores, vamos a tener que establecer, ¿qué cosa? Una premisa muy diferente. La tenencia se iba a relacionar con respecto de los hijos porque estos tenían una categoría jurídica que los hacía objeto de tutela. Recién en 1989 cambian de ser objeto de tutela a la condición de sujeto de derechos. ¿Correcto? Por eso es que hay ese fundamento en la identificación nominal. Esto es en el nombre. Pero un momento. La tenencia desde 1984, 1989, el 2000 y hasta en la actualidad se sigue manejando. Y no se tomó en cuenta que en el año 1989 las mismas Naciones Unidas, esto lo pueden verificar directamente en la web de Naciones Unidas, cuando lean en inglés la Convención de Derechos del Niño, y se van a dar cuenta que ahí detalla el concepto de parentalidad. ¿Por qué? Porque no solamente los progenitores son los que iban a tener condición de sujeto de derechos, la iban a tener también los hijos. Y por lo tanto la parentalidad establecía una relación tripartita entre los dos progenitores y el hijo, porque era tanto una condición, un derecho y una obligación
de todos estos tres elementos. El gran detalle está que el concepto de parentalidad hasta la fecha solo se ha quedado en el ámbito académico. Yo ya he escuchado a varios jueces de la Corte Suprema, he escuchado a muchos especialistas hablar de parentalidad. Es más, recuérdese que tenemos una Asociación Peruana de Derecho de Familia, de la cual soy secretario general, y muchos especialistas hablan de parentalidad. La pregunta es, si casi la doctrina ya toma en cuenta el concepto de la parentalidad, ¿por qué es que el legislador no ha querido adaptar esa condición? Más aún cuando sigue hablando de tenencia compartida, cuando en esencia la tenencia ya no debería siquiera mencionarse por una cuestión de evolución nominal, nada más. Estamos hablando de una cuestión que identifica la naturaleza jurídica de una figura jurídica y otra es la identificación nominal. No se confunda, por favor. ¿Correcto? Entonces, bajo esas condiciones y categorías, ya a partir del 2000 es que se genera la igualdad de derechos entre varones y mujeres. ¿Cuándo se va a establecer una categoría superior? Cuando se aplica el derecho procesal de familia, cuando se genera la interpretación, de la sentencia 093-32-2006, caso Reinaldo Scholz. ¿Correcto? Con el caso Reinaldo Scholz se descubre nuevamente un elemento que ya existía en el Código Civil de 1984, que no hace más que recordar lo detallado por el Código Civil de Napoleón Bonaparte de 1804, y que no hace más que recordar el código o el códex de Justiniano del siglo VI después de Cristo, y que no hace otra cosa más que recordar el derecho romano clásico. ¿Cuál es? El contexto del vínculo familiar. Ese contexto de vínculo familiar sobre los cuales se generan ascendientes y descendientes, sobre todo muy importante en el ámbito de lo que es las sucesiones, nosotros tenemos que tener en cuenta que ese valor es reempleado en el año 2006 por el Tribunal Constitucional, en particular por el magistrado Gerardo Eto Cruz. ¿Correcto? ¿Qué es lo que pasó con el caso Reinaldo Scholz? Reinaldo Scholz era un señor que se había casado, que tenía una hija de un primer matrimonio, ¿correcto? Pero se divorcia. Y al divorciarse, va a tener un segundo matrimonio y con este segundo matrimonio va a ejercer, ¿qué cosa? La crianza de la hija de la pareja. Esto es de la segunda esposa. Muy bien, Reinaldo Scholz es un militar en realidad. Es un oficial de la Marina de Guerra. Y, por si no lo saben, muchos militares tienen acceso a los clubes o centros de recreación social de la Marina. Cuando iba entonces Reinaldo Scholz con su familia, con la hija biológica y con la hija de su pareja, su segunda esposa, a la hija de la segunda esposa no la dejaban entrar a los restaurantes más importantes de esos clubes recreativos. ¿Por qué? Porque ya no era familiar. Ni era familiar directa de Reinaldo Scholz, ni tampoco tenía una condición que pudiera percibirse como un elemento equivalente al desarrollo de su hija biológica. Se desarrolló un proceso judicial que tomó 8 años hasta que llegó al Tribunal Constitucional y donde se protege ahora sí a la familia ensamblada en función del artículo 6 de la Constitución. Último párrafo, en la cual se detalla que los hijos tienen los mismos derechos. Claro, el constituyente del año 1992 pensó que se trataba de un núcleo familiar, familia nuclear. Los hijos de papá y mamá eran iguales, pero no lo detalló. Y al no quedar detallado, permite su expansión para decir que todos los hijos de cualquier progenitor, en cualquier grupo familiar, son iguales. Ahí está el fundamento, ¿correcto? Y ahí ya se dan cuenta en el Tribunal Constitucional de la importancia de poder revalorar el concepto de parentalidad. ¿Por qué?
Porque si ustedes revisan esa sentencia 093-32-2006, proceso de amparo Tribunal Constitucional, se van a dar cuenta que en una de las disposiciones finales se establece que el señor Reinaldo Schultz tiene la capacidad de proteger su segundo grupo familiar. Y esa obligación de proteger a su nueva familia proviene justamente del vínculo familiar. Vínculo familiar que no es biológico porque no tiene ningún tipo de vinculación con la hija de su pareja, pero que sí surge de un contexto legal y que inclusive el mismo Código Civil detalla. Porque, por ejemplo, si Reinaldo Scholz se hubiera divorciado de su segunda esposa, no hubiera podido tener ningún tipo de vinculación con la hija, ni siquiera como para poder casarse. ¿Por qué? Porque está prohibido. Hubiera sido un matrimonio nulo. Esto evidentemente en la condición hipotética. No estoy diciendo nada grosero ni grave, es solamente algo que está detallado en el Código Civil, porque el señor Reinaldo Scholz ha sido toda la vida un caballero, un digno señor. ¿Correcto? No es una cuestión negativa, es solamente para decirles que el Código Civil ese tipo de situaciones ya lo hubiera prohibido como nulidad de matrimonio. ¿Correcto? Muy bien. En ese valor, a nivel de jurisprudencia, es que nos damos cuenta de la actualización del Código Civil. Y una actualización que va a ser en función de la interpretación, ya no solamente de la Constitución, también una interpretación, ¿qué cosa? Del artículo 8 de la Convención Americana respecto de lo que implica Convención Americana, sobre todo con los procesos eficaces, y también en una perspectiva de interpretación progresiva de los derechos humanos. A partir de ese momento, entonces, ya vamos a tratar, ¿qué cosa? El contexto de la tenencia. ¿Y por qué? Porque vamos a tomar en cuenta que para poder fundamentar como tercer punto, ¿qué cosa? La necesidad de evaluar los fundamentos constitucionales, los fundamentos civiles, los fundamentos pragmáticos en el contexto de la, ¿qué cosa? De esta determinación jurídica. Y vamos a decirle tenencia porque esa es la referencia coloquial, cuando en esencia debería tratarse de parentalidad, conforme ya lo hemos explicado, ¿correcto? Muy bien, ¿cuáles van a ser entonces los fundamentos constitucionales para validar justamente esta tutela de la tenencia respecto de los derechos de los progenitores hacia los hijos, pero también de las obligaciones de los progenitores entre ellos y respecto a los hijos, considerando que los hijos son sujetos de derechos? Bueno, vamos a complementar el concepto de la dignidad, que en este caso, ese valor le asigna a los tres, al papá, a la mamá y a los hijos, ¿correcto? Y es más, ¿se puede extender a quién? A las parejas de los progenitores, porque ellos también tienen que respetar ese concepto de dignidad conforme al artículo 6 de la Constitución. En segundo término, el concepto de igualdad, ¿correcto? En tercer término, a la amplificación de la institución jurídica denominada familia. ¿Por qué? Porque ese concepto tradicional decimonónico que tenemos en el Código Civil, que habla de familia nuclear, y esto entre paréntesis, ya no puede verse así, porque se comienza a proteger a la familia, ¿qué cosa? Ensamblada, caso Reinaldo Scholz, porque se protege a la familia amplia, a la familia extendida. Y en este año se aprobó por primera vez la legislación a favor de ¿qué cosa? De las familias monoparentales, donde la mamá de condición pobre y de condición en extrema pobreza tiene determinadas ¿qué cosa? Características y está sujeta al apoyo que puede recibir de parte del Estado. Nótese entonces cómo hay un proceso de evolución y reconfiguración de varias figuras jurídicas, ¿correcto? Y finalmente, en una interpretación del artículo 4 de la Constitución, se analiza el contexto de lo que es vulnerabilidad, principalmente respecto de algunos sujetos de derechos, que en el caso de la Constitución habla del niño, habla del adolescente, habla de la madre en situación de embarazo y abandono, habla del adulto mayor, ¿correcto? Esos son los elementos de vulnerabilidad reconocidos en la Constitución del 93
que han sido reconocidos, amplificados y determinados de forma mucho más progresiva y extensiva, conforme las reglas de Brasilia, conforme también, ¿qué cosa? Todos los parámetros desarrollados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Correcto? ¿Cuáles fallos van a ser lo más importante respecto de la patria potestad? Insisto, como figura coloquial. ¿Por qué? Porque esto se ha ido evolucionando. Primer antecedente, señores, caso Hellman contra Uruguay, año 2011. Ahí es donde surge el concepto de identidad dinámica. ¿Correcto? Segundo caso, caso Atala Rifo versus Chile. ¿Correcto? Año 2012. En ese caso, Atala Rifo es una jueza chilena lesbiana que decide finalizar su matrimonio. Bueno, en realidad nunca se divorció, se separó del marido, pero todos los colegas chilenos, ella era juez, le negaron la posibilidad de que ella ejerza la custodia de los hijos. Nótese que en la legislación chilena la custodia tiene un valor mucho más próximo a lo que detalló Napoleón Bonaparte. La tenencia es una figura más nuestra, ¿correcto? Es custodia. Sobre esa base, entonces, Atala Rifo va hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso, si bien sale cuando ya las tres hijas eran adultas, el caso identifica y detalla que ser de condición LGTB no implica una condición negativa para tener el derecho de criar a los hijos. ¿Y esto por qué? Porque especifica que solo se pueden restringir estos derechos de los progenitores si es que hay un daño o un eventual riesgo potencial en el desarrollo de los niños. Cosa que en este caso no hubo. Tercer caso, caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, año 2002, donde se evalúa la posibilidad de tener hijos a través de tratamiento de reproducción asistida y cuando estos hijos nazcan, evidentemente los dos progenitores iban a tener capacidad para decidir sobre el destino, la crianza y el cuidado que iban a tener los menores. Cuarto antecedente, caso Fornerón e hija contra Argentina del año 2012. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ahí se enfatiza, conforme los lineamientos del caso Reinaldo Scholz, expediente 093-32-2006, proceso de amparo Tribunal Constitucional, ¿qué cosa? Que se protege el vínculo familiar. Y en el caso de Fornerón, este señor había tenido intimidad con una dama, la dama sale en gestación, decide dar en adopción, Fornerón se entera de esta situación y quiere adoptar a la hija, a pesar de que había sido su hija. Pero en Argentina no le dieron ningún tipo de apoyo institucional. Y al final la niña, cuando sale la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya tiene 22 años. Era una mujer adulta y no quiso tener nunca un vínculo con su padre biológico, porque nunca tuvo relación. Y esto porque las propias autoridades de Argentina nunca quisieron, ¿qué cosa? Darle un nivel de tutela a señor Fornelón para tener una relación con su hija. ¿Correcto? Pregunta. La Corte siempre se ufana de decir de que van a reparar los daños. ¿Cómo reparas ese daño? ¿Mm? ¿Cómo reparas ese daño? Ahí te das cuenta que eventualmente justicia que demora es justicia, ¿qué cosa? Que no logra cumplir sus objetivos. Muy bien. Tomando en cuenta entonces estos fundamentos constitucionales, ahora vamos a analizar un principio de carácter filosófico. ¿Por qué? Porque mucho se habla del interés superior del niño, pero en realidad esto no es un principio jurídico, es un metaprincipio jurídico. ¿Qué significa un principio jurídico y un metaprincipio jurídico? Señores, los principios jurídicos son aquellas reglas que se ejecutan de manera directa. Les doy un ejemplo sencillísimo. Principio de doble instancia. Pregunta, ¿se necesita algún nivel de interpretación? No. Principio, por ejemplo, de juez natural. ¿Se necesita evaluar algo más? No. Principio, por ejemplo, fíjense bien, por ejemplo, a ver, de igualdad de armas.
¿Se necesita interpretar más? No. Ahí tienes la diferencia entre lo que significa un principio jurídico que se ejecuta de forma natural, porque se ejecuta, no hay necesidad de interpretaciones, de un metaprincipio. ¿Y qué cosa es un metaprincipio? Son justamente aquellas reglas o denominadas principios jurídicos que exigen una interpretación especial. ¿Por qué? Porque no se va a aplicar de forma uniforme cada vez que se le emplee. Y hay 4 metaprincipios jurídicos en el ámbito de nuestro sistema jurídico. El primero de ellos, que es el más conocido, dignidad. Y señores, si nosotros comenzamos a analizar, por ejemplo, entre los casi 500 participantes en este taller, les vamos a dar una explicación sumamente sencilla. Les pregunto, si yo lanzo la consulta, señores participantes, para ustedes, ¿cuánto sería un sueldo digno? Les puedo garantizar que todo el mundo tendría, ¿qué cosa? Diferentes criterios. Todos tendrían diferentes criterios. Unos enfatizarían la experiencia, la profesión, la edad, la carrera o las carreras que tienen para poder desarrollarse como juez, como abogado. Y dirían diferentes posiciones. Pregunta, ¿quién está equivocado? Ninguno, porque todo va a depender de cómo se hace esa categorización, ¿correcto? Segundo ejemplo, interés superior del niño. Evidentemente en este panorama estamos haciendo mención a aquello que nos permite identificar justamente este elemento complicado que todo el mundo utiliza como si fuera cajón desastre, cuando en realidad el interés superior del niño solo se aplica cuando existe una contradicción entre los intereses y derechos del niño y los derechos y obligaciones de los progenitores. No se aplica en cualquier criterio. Tercer metaprincipio, readaptación social, ¿correcto? Y cuarto metaprincipio, principio de primacía de la realidad, que inclusive hoy por hoy ese criterio vinculado al ámbito del derecho laboral se aplica mucho en el contexto penal y en el contexto, ¿qué cosa? Familiar, sobre todo en violencia familiar. Muy bien, tomando en cuenta entonces esta categorización, el interés superior del niño lo que busca esencialmente es ¿qué cosa? Categorizar la condición de sujeto de derechos en un trámite procesal donde interviene un juez que tiene que actuar primero pensando en el bienestar del menor y no en las acciones de las partes procesales, que es totalmente distinto. ¿Correcto? Entonces, este fundamento de la tenencia va a ser sumamente importante y va a lograr generar, ¿qué cosa? Una condición de carácter social, de carácter jurisprudencial, de carácter dogmático y de carácter práctico, sobre todo para poder determinar por qué es importante detallar y enfatizar la necesidad de que los progenitores tengan iguales derechos, como por ejemplo a función de lo que es tenencia compartida, porque van a haber varias categorías y condiciones. La primera de ellas, porque el concepto de igualdad de los progenitores permite el desarrollo del bienestar del menor. Al tener a sus dos progenitores en un contexto de diálogo, la salud mental y el desarrollo social de justamente ese niño o adolescente o niña va a ser mucho más positivo, ¿correcto? Dos, porque disminuye, atenúa el contexto de violencia entre los progenitores, sin importar la naturaleza o el origen de estos conflictos. Yo sé que la realidad nos permite decir que en una inmensa mayoría el contexto de violencia lo provoca, ¿qué cosa? El varón frente a la mujer. Sí, nadie lo va a poder negar. Lamentablemente eso es una condición estadística, ¿correcto? Pero un momento, el contexto familiar es subjetivo. El contexto familiar es dinámico. El contexto familiar es absolutamente, ¿qué cosa? Disfuncional respecto a los intereses de las partes. Y si no me creen, les doy ejemplos sencillos. ¿Ustedes creen que un adulterio provoca una pareja matrimonial, una situación de violencia familiar, esa pareja no se reconcilia? Ahí se van a dar cuenta del contexto entonces subjetivo que nos permite detallar esta relación. Y finalmente viene una tercera categoría que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el niño tiene una categoría de sujeto de derechos, es él o ella,
quien tiene la posibilidad de establecer de forma positiva su interés con respecto a la relación con los dos progenitores. Y que no se extiende solamente a los progenitores, puede ser extendida a los abuelos. Entonces, estos tres factores iniciales que permiten una mejor determinación de derechos y obligaciones de los progenitores entre ellos y respecto de los hijos. Quinto, permite que el bienestar del menor asigne un domicilio único. Oiga, doctor, pero yo sé que la tenencia compartida es 50-50. No. Yo les doy un ejemplo sumamente sencillo. ¿Se acuerdan del caso del gato Cuba con la actriz, se me fue el nombre? ¿Se acuerdan que dijeron 5 días para ti, 5 días para mí? La niña tiene 3 años. ¿Ustedes creen que a una niña de 3 años se le puede cambiar de domicilio tan rápidamente y no va a pasar nada? Bueno, pues ahí se dan cuenta que la tenencia compartida nunca debió ser 50-50. La tenencia compartida es una condición de equivalencia de derechos de los progenitores. Y señores, nuevamente viene una categoría filosófica jurídica. Lo equivalente es diferente a lo igual. Lo igual que implica la naturaleza jurídica de dos instituciones, ¿qué cosa? De la misma categoría. Ejemplo sencillo. Miren, cargador 1, cargador 2, tienen diferentes categorías, ¿correcto? Diferentes perspectivas y todo lo demás, pero la naturaleza jurídica es la misma. Por lo tanto, son iguales, ¿correcto? Pero se van a dar cuenta entonces cuando comencemos a observar, ¿qué cosa? Otras condiciones que son comparables. Por ejemplo, ¿un libro y un código son iguales? No, son equivalentes. Naturaleza jurídica diferente. Por eso es que la tenencia compartida, correcto, tiene una categoría en la cual a los progenitores se les asigna la condición de equivalencia. ¿Por qué? Porque se tiene que tomar en cuenta las características de cada uno de ellos respecto de la necesidad de proteger el bienestar del menor. Por eso es que hay un domicilio permanente y puede, ¿qué cosa? Haber externamiento, puede haber pernocte con respecto del otro progenitor. Y aunque parezca increíble, estas situaciones de beneficios comunes logran generar, primero, una reducción de las condiciones de violencia. 2, logran garantizar mucho mejor la prestación económica a favor del alimentista. Y el tercer elemento, ¿qué cosa es? Logran evitar y reducir el número de conflictos legales que se exponen en el ámbito judicial. Ante este tipo de perspectivas, entonces, la tenencia se convierte ahora sí, ¿qué cosa? En un contexto vinculado a la parentalidad. Y esa parentalidad, hoy por hoy, desde el año 2008, se expone como tenencia compartida. Y la tenencia compartida busca, en primer lugar, identificar, categorizar y desarrollar los derechos individuales de ese sujeto de derechos respecto de su proyección sobre su familia, pero también busca, ¿qué cosa? Garantizar los derechos de cualquier familia en situación de crisis, ¿correcto? Por eso que es muy importante entender este proceso de desarrollo, de identificación de naturaleza jurídica, de desarrollo de condiciones materiales de la patria potestad, la tenencia compartida, porque en términos esenciales estamos hablando de un proceso de desarrollo de la parentalidad. Probablemente en al menos 2 años o 4 años, ya ese concepto de parentalidad no solamente va a ser muy extendido, sino que probablemente ya sea utilizado en la jurisprudencia y en el ámbito normativo. Y eso va a ser sumamente positivo. Señores, quedo muy agradecido con Udiápolis por haberme permitido participar con ustedes y quedo a la atención de las preguntas que estimen conveniente con el mayor de los gustos. Y para mí, aunque parezca poco creíble, la verdad es que a mí me encantan las preguntas porque siempre te permiten ubicar, identificar algún elemento que no se puede a veces analizar en el ámbito teórico, con la única condición, por favor, preséntenlo en forma oral. ¿Por qué?
porque normalmente estos contextos no se pueden exponer limitadamente en un documento escrito. Se necesita fundamentar para poder entender qué es lo que quieren detallar y sobre esa base darles una mejor orientación. Muchísimas gracias. Excelente, maestro. Muchísimas gracias a usted. Estimados participantes, ya saben la modalidad, levantan su manito, siempre activando su cámara, y es una pregunta por estudiante. Ser precisos, por favor, para darles pase a los demás estudiantes. ¿Sí? Siempre activando su cámara. ¿Sí? Janina, muy buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. La consulta que quería realizar es en cuanto a una demanda de tenencia y que, bueno, que la demandante pide la tenencia exclusiva y sabe que el demandado desea una tenencia compartida. Tengo conocimiento que en ciertos casos piden que los niños, la participación de los niños, ¿no? ¿A partir de qué edad es que piden que los niños puedan, no sé, tal vez que sea tomado en cuenta su manifestación, su testimonio? Maestro, su audio. Ahora sí. Muchas gracias, muy buena pregunta, pero eso tiene mucho que ver con el alcance y desarrollo de un artículo del Código del Niño y Adolescente respecto a la participación de niños y de adolescentes en el proceso judicial. ¿Correcto? Pero un momento, analicemos 3 elementos sumamente importantes en este punto. ¿Correcto? Primer elemento, constitucionalización de todos los procesos. ¿Y qué significa la constitucionalización de todos los procesos, señores? El contexto procedimental y el contexto de la evaluación de las pruebas y de la fundamentación de las decisiones no puede estar basado solamente en la decisión de un niño o de un adolescente. Por lo tanto, la declaración de cualquier menor en un proceso judicial es mínima. Siempre he escuchado, muchos abogados lo dicen, que ya el niño dijo, ya el adolescente habló, y por lo tanto es conductual y obligatorio para que el juez decida. No, señores. ¿Y los elementos probatorios? Peor aún, el elemento de declaración del niño ni siquiera fue considerado prueba testimonial. Por lo tanto, esa declaración del niño solamente sirve para humanizar el contexto del conflicto, para que el juez pueda entender y comprender la dinámica familiar desde la perspectiva del menor. Y esto, con algunos elementos, a cuidado. ¿Por qué? Porque recuérdese que los progenitores hacen mucha manipulación de los hijos, principalmente con la alienación parental. ¿Correcto? Segundo elemento, se tiene que tomar en cuenta, ¿qué cosa? Que esta declaración no puede ejecutarse en una audiencia. Tiene que ser declarada, no en una cámara GESE, tiene que ser declarada en un ambiente ajeno a lo judicial. ¿Y qué es lo que normalmente se presenta en nuestro país? En plena audiencia, entrevistan al niño pidiendo, ¿qué cosa? El retiro de los padres. ¿Ustedes creen que un menor que está sufriendo en casa porque sus padres se están peleando va a poder declarar con honestidad? Probablemente sí, en la medida en que tenga una mayor personalidad, pero no es así cuando se trata de infantes, ¿correcto? Y el tercer elemento, señores, recuérdese, el que el niño participe es porque proviene de su naturaleza de ser sujeto de derechos. Por eso es importante que el juez escuche y tenga en cuenta la declaración del menor, no por una cuestión radical, sino para que ahí valore los elementos probatorios que presentan los progenitores y además, en caso que quede dudas, ejecute, ¿qué cosa? Pruebas de oficio para poder determinar la verdad de los hechos. Además, recuérdase, entre lo que sucede la demanda, entre lo que sucede la audiencia, la audiencia y entre la evaluación de los elementos probatorios, los tiempos pasan. Por eso la declaración del menor logra ajustar los tiempos mucho mejor. Excelente, maestro. Estimada Ana Rugel, una pregunta, por favor, y sé precisa. Gracias.
Buenas noches, doctor. Doctor, en cuanto a la tenencia, justo la colega que me antecedió, sobre de los papás, cuando hay una tenencia compartida, a veces uno de los progenitores aliena al niño y a veces trata de ponerle en contra del papá o de la mamá, ¿no? En este caso, ¿se podría demostrar con un peritaje de alienación parental para que el padre, digamos, se le pueda suspender o pueda perder la tenencia? ¿O en ese caso, o sería una condición para que el padre pueda perder la tenencia o la patria potestad si se comprueba, No. claro, en el A peritaje? ver, vamos por partes. Ah. Recuérdese que ya estamos en una ley que tiene una tenencia compartida casi de manera, ¿qué cosa? Preponderante. Ojo, no es obligatoria. Y no es obligatoria, ¿por qué? Porque la misma ley en la primera parte de su reforma indica que en situaciones de violencia familiar ya no opera. ¿Correcto? Entonces, si es que estamos en una situación de tenencia compartida y uno de los progenitores ejecuta alienación parental, aunque parezca increíble, quienes normalmente desarrollan alienación parental, ¿quiénes son? Los progenitores que tienen mayor vínculo con los hijos. ¿Quién normalmente tiene la tenencia, señores? Es la mamá. Así que ese es uno de los mitos de la tenencia compartida. ¿Correcto? No estoy diciendo que solo la mamá, estoy diciendo que mayormente. ¿Por qué? Porque cuando los progenitores varones acuden a la tenencia o acuden al régimen de visitas y escuchan justamente esas declaraciones negativas hacia su persona, también ejecutan alienación. ¿Por qué? Porque es un síntoma de revancha. ¿Correcto? Ahora, en este tipo de situaciones, evidentemente, en caso de demostrarse la alienación, debería suspenderse la tenencia compartida y se debería generar una tenencia exclusiva. Claro que sí, pero no necesariamente va a provocar una condición excluyente de derechos. Y eso automáticamente elimina la posibilidad de ¿qué cosa? De pérdida de patria potestad. La patria potestad solamente se puede eliminar o se puede declarar en suspensión en situaciones graves. Violencia física grave y violencia sexual. En violencia sexual es el juez penal quien lo determina, no el juez de familia. ¿Correcto? Por eso es importante detallar estas condiciones. Ahora, viene un pequeño límite en el contexto de la probanza de la alienación parental. Uno, todavía no está declarada como una patología a nivel de Organización Mundial de Salud. No lo está. Por lo tanto, lo que existe a nivel de pericias son evidentemente cuestionables desde el punto de vista probatorio. Segundo, ¿cómo se demuestra el contexto de la alienación parental? Generalmente con la intervención pericial de terceras personas. Ejemplo, los profesores. Ejemplo, familiares que detallan cómo se comporta el hijo. ¿Correcto? Ahí el juez va a poder evidenciar mucho mejor este contexto de alienación. Pero ahora hay otro gran detalle. La alienación parental no siempre es percibida. Cuando el niño tiene más de 8 años en adelante, no es influenciable. La alienación es normalmente entre los niños de 4 años hasta los 8 años, no en los otros niños. En un adolescente, por más que se hable mal de uno de los progenitores, los adolescentes no lo toman en cuenta, porque conocen a los padres. Por lo tanto, la probanza en ese tipo de situaciones por razón de edad, evidentemente tiene ¿qué cosa? Sus características particulares. Ahora, ¿cómo se prueba? Lamentablemente, no todos los jueces reconocen elementos probatorios en este tipo de circunstancias, ¿correcto? Por eso las dificultades. Muchas gracias, maestro. Estimado Grimanier, buenas noches. Puedes activar tu audio y cerramos con Verónica. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, me surgió una duda. Doctor, ¿qué pasa y si yo a mi pareja le otorgo la tenencia a través de un documento de un juzgado de letrado y me entero que la madre no nota que cumple con los requisitos que se dio dicho documento, y lo cual a la menor o sea, no lo educa, nota que lo da de educación, o sea, lo descuida en alimentación? O sea, ¿cuál es el proceso que yo puedo solicitar para, como mi persona, poder tener la tenencia de la menor? ¿O cuál es la vía más segura que se puede solicitar? Bueno, lamentablemente en este tipo de circunstancias
la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece ante la gravedad de los casos, ¿no? Probablemente ha habido una separación, probablemente ha habido un acuerdo conciliatorio y la tenencia se la dieron a la mamá. Pero la mamá no cumple con algunas condiciones estipuladas, ¿correcto? Generalmente está en función de la escasa atención, eventualmente del escaso rol de provisión de algunos servicios, como por ejemplo la alimentación, en situaciones de obesidad, en situaciones de anorexia, en situaciones, por ejemplo, de desnutrición. Sí se podría demostrar que es una mala fe y una mala diligencia de la madre en este caso, para efectos de requerir la variación de tenencia. Señores, imagínense, se van a una prueba pericial, correcto, a nivel de acreditación de la salud, y sale que hay una situación de anemia, a pesar de que el padre cumple con los alimentos, no de una manera de 100 soles, sino estamos hablando de una pensión alimenticia bastante prudente. ¿Cuál sería entonces el argumento para que la mamá diga que ha cumplido con su deber de atención a su menor hija cuando la hija tiene una condición de desnutrición? Eso, particularmente para mí, ya demostraría que es una negligencia en el cuidado. Y esa negligencia sí se puede probar. Y por lo tanto, permitiría ¿qué cosa? La condición de modificación de la tenencia. En este caso se podría pasar a favor del papá, pero no necesariamente a un nivel de tenencia exclusiva. Podría ser una tenencia compartida. Dependerá de las edades de los menores, pero también dependerá de las condiciones de desarrollo de los tres, papá, mamá y del hijo. ¿Correcto? Tendría que verse mucho mejor este caso para poder detallar una mejor respuesta. Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Estimada Verónica, con usted cerramos la exposición. Una pregunta. Ok, buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, Bien. mi pregunta es la siguiente. Con respecto al tema de las tenencias, pongamos el caso de que la madre tiene la tenencia de la hija llega a cumplir la mayoría de edad, 18 años, la hija estudia, por lo cual ya cuando la niña se hace mayor de edad, ya no se hacen responsable de ella. Entonces, la chica, la madre estando en una situación de extrema pobreza, la hija puede reclamar una pensión a su madre. A ver, la mamá está en extrema pobreza, ¿correcto? Bueno, si la mamá está en una situación de extrema pobreza y la niña ya tiene 18 años, ¿cuál sería el fundamento material para que le otorguen una pensión de alimentos tomando en cuenta que su madre tiene una condición de pobreza extrema? No lo tiene. Recuérdese que el Código Civil permite, ¿qué cosa? La generación de una pensión de alimentos a los hijos mayores de edad, siempre y cuando se responda a las condiciones materiales y a la capacidad económica de los progenitores. En este caso, una situación de extrema pobreza hace inviable que se ejecute una pensión de alimentos de la hija, de la madre a favor de la hija, que ya es adulta. Lamentablemente en este tipo de circunstancias lo que se tiene que evaluar ya no solamente es el contexto del derecho en sí mismo respecto a las personas, es también analizar el contexto familiar en el cual estamos analizando. Muchísimas gracias, maestro, cumpliendo con la hora también establecida. Doctor Manuel Bermúdez Tapia, un gusto como siempre aprender de usted. Nos vemos en una próxima sesión de clase. Claro que sí. Cuídate mucho, Reader. Muchísimos saludos a todos ustedes. Saludos desde Bucaramanga, Colombia. Hasta luego.